Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas Sagitario son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Sagitario se ve que muchos de ustedes es posible que estén descansando, es posible que estén en un tiempo de quietud, de pasividad, donde no estén tomando pues muchas acciones. Acá se ve que ustedes posiblemente vayan a estar pensando en qué hacer en el futuro. Quizás están haciendo algún tipo de estrategia, están pensando pues en algo y van a estar aprovechando ese tiempo de break, ese tiempo de descanso para buscar información, para informarse sobre lo que quieren estar haciendo. Es posible que ustedes estén en el rol de espías. No creo que sea nadie espiándolos a ustedes, más bien creo que ustedes van a estar averiguando, buscando información, quizás sobre si quieren hacer algún negocio, qué negocio tienen que hacer, cómo hacerlo. Si quieren expandir el que tienen, pues podrían estar ustedes espiando a la competencia, espiando a ver qué hacen otras personas, para también ustedes poder hacer exactamente lo mismo. Así que aquí veo que ustedes podrían estar buscando información en redes sociales, en YouTube, averiguando, entrevistando a personas que conocen a otras personas que se dedican a hacer exactamente lo mismo que ustedes quieren hacer. Aquí ustedes están en un rol de espías por completo. Si están en un puesto laboral, pues evidentemente vas a estar averiguando qué hacen otras personas para quizás obtener un ascenso, obtener que les den más dinero, que les aumenten el salario, que les aumenten el sueldo, o cómo mejorar tus capacidades en ese puesto laboral. Sea lo que sea que tú estés buscando información, vas a estar recibiendo la guía y la iluminación. Aquí no es que la vas a recibir, si Dios te la va a dar, el universo, tus ángeles te la van a dar, pero te la van a estar dando porque tú activamente la vas a estar buscando, vas a estar averiguando qué es lo que tienes que hacer. Y entonces esa información te va a estar llegando, esa guía la vas a estar recibiendo, y no solamente vas a recibir guía e información, vas a recibir los recursos que tú necesitas para continuar hacia adelante. Quizás para estar en ese empleo, quizás para comenzar un nuevo negocio, para hacer una inversión o para ampliar el negocio que actualmente ustedes tengan. Van a estar recibiendo todos los recursos necesarios. Esos recursos podrían estar llegando de la mano de Dios de algún lado, que no sé cuál es, pero podrían estar llegando a ustedes de alguna forma inesperada, o simplemente ustedes en esta información que van a estar buscando, pues podrían estar encontrando algún tipo de banco que les dé algún financiamiento, algún préstamo bancario con bajos intereses, o quizás incluso con cero intereses, o algún tipo de organización que a veces pidiendo dinero o prestado o algo por el estilo, como que financian a pequeños empresarios o a personas que quieren comenzar algún tipo de negocio. Ahí ustedes van a recibir los fondos y todo lo que necesiten, la guía y la información para establecer lo que ustedes quieren hacer. Vamos a ver qué cartas me acompañan a los enamorados. Vamos para allá. Aquí Sagitario, con esta carta de los enamorados, pues parece que tu pareja o la persona que emocionalmente comparte la vida contigo, o alguien que podría estar llegando, alguien que realmente te ama, podría estar siendo la persona que te ayude a lograr estos objetivos, que te ayude quizás a obtener esa información o a obtener los recursos que tú necesitas. También puede ser una persona que te traiga pues una idea súper buena, pero definitivamente es alguien que va a estar a tu lado, o simplemente que ustedes comiencen algún tipo de negocio, alguna creación de empresa con una persona que realmente los ama y los aprecia. Porque este as de bastos es el inicio de algo muy importante. Es la creación de algún proyecto, de un nuevo empleo, es la creación de algún negocio. Esto es algo que viene con muchísimo fuego y con muchísimo ímpetu. Esto no es solamente la creación de algo, no es solamente la energía para crear algo, no. También esta carta te dice que esto que comienza aquí va a tener muchísimo poder para expandirse y para crecer, y que vas a tener además de eso la fuerza necesaria para ponerlo en marcha. O sea, no es algo que vas a comenzar simplemente, no sé, abriendo una compañía, sacando cuentas de banco, no, es algo que tiene fuerza para salir adelante, para crecer, para expandirse. Y con el colgado, pues evidentemente vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otra óptica. Aquí las cosas para ti cambian por completo. Quizás si tú pensabas que la seguridad económica era trabajar en un empleo, no sé, de 8 a 5, o trabajar en algo seguro, aquí es posible que pienses a pensar diferente, en que comenzar un negocio o hacer algún tipo de inversión, pues es buena idea. Algo que quizás antes tú no habías considerado o veías que estaba mal,
o que no era adecuado para ti, aquí lo vas a estar viendo de una forma distinta, de una forma completamente diferente. Incluso podría referirse a este negocio que quizás tú pensabas que no iba a funcionar o que quizás tú nunca habías pensado en él, pues ahora lo vas a ver desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y vas a entender que sí podría estar funcionando, así que eventualmente te estarías aventurando a comenzar esto. Vamos a ver qué cartas me acompañan al Rey de Espadas. Vamos a ver qué cartas acompañan. Wow, Rey de Espadas. Pues Sagitario, aquí este As de Espadas anuncia la llegada de un triunfo, de la victoria, de resoluciones de algún tipo de conflicto. Aquí hay éxito, aquí hay conquista, aquí hay un logro evidente en alguna situación que requería que se tomara algún tipo de decisión, que interviniera alguien, algún tipo de autoridad. La influencia de esta carta, la energía de esta carta, pues te están diciendo que aquí hay resultados que se van a estar imponiendo con muchísima claridad y que estas dudas, quizás conflictos que tuvieras, todo esto va a ser eliminado y va a ser eliminado de forma rápida por noticias que te van a estar llegando, información que va a estar llegando. Aquí es posible que ustedes tengan que usar su agilidad mental para resolver problemas, para resolver algún tipo de conflicto. Este caballero de espadas confirma lo que dice el As de Espadas, porque los dos rompen cualquier bloqueo que existiera. Si existe algún bloqueo, algo que te impide hacer lo que tú querías hacer, algo que te impedía poner en marcha lo que proponía este As de Bastos, esto va a ser eliminado, porque no solamente es información, noticias rápidas y buenas, sino es que cualquier bloqueo que existiera en el camino se arranca de raíz, se elimina por completo. Tienes aquí precisamente el As de Espadas con el caballero de espadas, o sea que viene una victoria y viene un éxito, pero viene algo estrepitoso, viene de forma rápida y vas a tener posiblemente que tomar algún tipo de decisión. Acá es posible también con estas cartas que ustedes tengan que firmar algún contrato, algo que, como yo siempre digo cuando me sale esta carta, las oportunidades son calvas y hay que tomarla por los pelos. Aquí hay algo en que tú vas a tener que tomar acción de forma rápida. Tienes que estar atento, ver las opciones, las oportunidades que se te aparecen delante. Esta oportunidad es posible que te aparezca así de sopetón y tengan ustedes que tomar alguna decisión urgente. No porque sea urgente, no porque sea rápida, no deben pensar. Al contrario, tienen que usar agilidad mental muchísimo, su lógica, su estrategia para poder firmar bien estos documentos, para poder tomar una buena acción. No porque sea rápido, deben precipitarse. Sí, tienen que tomar acción rápido, pero señores, piensen en lo que van a estar firmando o en la oportunidad en la que se van a estar metiendo, todos los pros y todos los contras, porque a veces hay oportunidades buenas que se toman, pero se toman tan rápido que tú no miras las consecuencias. Y cuando tú te enfrentas a las consecuencias, es como que algo inesperado, algo que te descoloca. Pero no es malo, claro, no es malo si tú lo hubieras visto antes. Tú lo ves antes y tú dices, ok, yo tomo la oportunidad y no me importa porque lo que venga detrás, esto es bueno y lo voy a tomar. Y mentalmente tú estás preparado para lo que viene. Por eso aquí mentalmente tienes que estar preparado para lo que viene siguiente. No es que te metas en esto rápido, pues venga lo que venga y tú digas, ay Dios mío, ¿y aquí en qué yo me metí? ¿Y cómo actúo ahora? ¿Y qué es lo que hago? No, tienes que hacer un plan mental súper rápido para salirte o para entrar en esa situación. Y el Rey de Espadas, pues aquí el Rey de Espadas termina esta lectura diciéndome que aquí puede haber algún tipo de persona que te aporte orden, que te aporte pues algún tipo de orientación, pero podría ser simplemente la energía de esta carta. La energía de esta carta del Rey de Espadas te dice que todo esto se va a estar aportando orden, resolución de algún conflicto, que reafirma lo de las espadas, se te va a estar orientando, vas a poder recibir ayuda para resolver cualquier asunto complejo que tengas y lo vas a poder estar resolviendo con muchísima lógica, con muchísima objetividad y con muchísima responsabilidad, que es lo que te estaba diciendo aquí. Tienes que usar la agilidad mental, pero para resolver esos conflictos, para salir airoso de eso, tienes que utilizar muchísimo la lógica, la objetividad, la responsabilidad y la agilidad mental. No es que no tomes acción, es que tomes acción de forma responsable, que es diferente, ¿ok? Vamos a ver ahora, Sagitario, un mensaje del oráculo del romance y el amor para ustedes. Y sale la carta de aventuras.
La carta de aventura te está diciendo que busquen aventura juntos si estás en pareja y que hagan algo excitante, que eso es lo mejor en el camino. Y si no tienes pareja, pues simplemente podría estar apareciendo alguien por ahí que te haga vivir algún tipo de aventura. Recuerden, señores, que estas lecturas no son para todos. Evidentemente, bueno, no, quizá una persona, no sé, de 80 años tenga alguna aventura, ¿no? Pero no es probable. Así que ojo con eso, las lecturas no son para todo el mundo, ¿ok? Así que no los estoy excluyendo, por supuesto. Hay personas activas en modo ese que conocen con muchísima edad. Pero definitivamente acá se les podría estar presentando una aventura amorosa. Y si están en pareja, pues láncese a hacer algo diferente, algo distinto, algo que no han hecho antes. Préndale chispa a esa relación para que no se quede en monotonía. Vamos con un mensaje de Los Ángeles para ustedes. Acá está. Wow, 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 Sagitario. Prosperidad. El 808 te dice, abraza tu potencial y dale la bienvenida a la prosperidad. Tú estás haciendo decisiones sabias y vas en la dirección correcta. Así que, señores, abracen la prosperidad. Vamos a dejarlo hasta aquí para la frase final. Y vamos ahora con tus 3 números de la suerte de Sagitario. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles te quieren hacer llegar a través de estos números. El primer número de la suerte para Sagitario, el 37. El segundo número, el 49. Y el tercer número para Sagitario, el 31, 37, 49 y 31. Y déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo abrazo y doy la bienvenida a la prosperidad económica a mi vida. Yo abrazo y doy la bienvenida a la prosperidad económica en mi vida. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video. Hasta la próxima.